Hoy vamos a concluir con nuestra serie de predicaciones Aprendamos del Mejor. Hoy terminamos y creo que fueron con esta 15 predicaciones sobre las oraciones de Pablo. Es un buen tema y se quedó ahí en YouTube, ahí están todas las predicaciones. Si alguien se perdió una, ahí está toda la serie y me parece que van a ser 15 al final junto con esta. Así es que hoy la terminamos. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? Si ya la semana pasada vimos Filemón, que fue la última carta de Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver sus saludos y bendiciones, los saludos iniciales y finales de sus cartas, porque son el sello distintivo de Pablo. Cuando uno ve la forma en la que él saluda o en la que él se despide, uno dice, esta es una carta de Pablo, ¿sí? Son saludos que distinguen a Pablo. Y como un modelo de cómo son sus saludos y sus despedidas, vamos a ver, por favor vayan conmigo a Romanos, porque ahorita vamos a hacer un recorrido más o menos así rápido por todas las cartas de Pablo, analizando sus saludos y sus despedidas. Y entonces vamos a tomar como modelo, ¿sí?, el saludo y la despedida de Pablo en la carta a los Romanos. Si ustedes ven, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 7, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, y ahí viene el saludo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, este saludo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, es el saludo clásico de Pablo en todas sus cartas. ¿Y cómo es su despedida? Pues si nos vamos al capítulo 16, en el versículo 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En todas sus cartas se despide la gracia de en casi todas, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Y por qué decimos que son como el sello distintivo? Bueno, porque cuando uno ve las otras cartas, por ejemplo, la carta a los Hebreos, que este es uno de los fundamentos por los que no se asegura que fue Pablo, aunque es una escritura, diríamos, en algunos momentos muy paulina, cuando uno lee la carta a los Hebreos. Esta es una de las razones por las que no hay seguridad de que Pablo haya escrito Hebreos. Por eso no se sabe quién la escribió realmente a ciencia cierta, porque la carta a los Hebreos tiene una despedida similar a las de Pablo, la gracia sea con ustedes, pero no tiene ningún saludo inicial, no tiene saludo inicial. Y Pablo en todas sus cartas normalmente saluda. ¿Cómo saluda? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el saludo normal de Pablo. La carta de Santiago comienza diciendo salud. No es Pablo, es Santiago. Y además termina sin bendiciones finales la carta de Santiago. La carta de Pedro sí saluda diciendo gracia y paz, pero al final termina diciendo solamente paz. Y en la carta de Juan, la primera de Juan empieza abruptamente con el tema que va a tratar y no saluda. Y al final también termina así sin saludos, termina diciendo que se guarden de los ídolos. Hijitos míos, guárdense de los ídolos. Entonces podemos ver que un sello distintivo de Pablo son sus saludos, la forma en la que saluda al principio y al final de la carta. Eso distingue a las cartas de Pablo. Por eso las vamos a estudiar en este momento, aunado a las doxologías que él tiene en sus cartas. Solamente tiene 2 doxologías y son las que vamos a estudiar en esta ocasión, en Filipenses y en Romanos. Así que nos vamos en orden. Primero, analizamos sus saludos iniciales, la forma de saludar de Pablo. Como dijimos, tomamos como ejemplo Romanos 1:7, donde dice: paz, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y hermanos, este saludo se incluye en todas sus cartas, igualito, en todas sus cartas, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, excepto, hermanos, en las cartas personales.
en las cartas personales y ministeriales. Eso quiere decir, en primera y segunda de Timoteo y en Tito, ahí añade misericordia. Dice, vean ustedes en primera de Timoteo 1:2 y dice, gracia, misericordia y paz. ¿Añade? Qué curioso, ¿no? Porque en todas las demás cartas de Pablo dirigidas a iglesias, inclusive la personal dirigida a Filemón, dice gracia y paz a vosotros. Y solamente en las cartas a Timoteo y a Tito dice gracia, misericordia y paz. Qué interesante, ¿no? Bueno, vamos a estudiar este saludo, ¿no?, de Pablo. Entonces notemos en primer lugar, hermanos, que dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué interesante que Pablo en todos sus saludos no menciona, en ninguno de ellos menciona al Espíritu Santo. ¿No les parece curioso? Porque en todos los saludos de todas sus cartas, en ninguna de ellas dice en Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. No dice, no menciona al Espíritu Santo. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué no? Entonces Pablo no creía en el Espíritu Santo. No, todo lo contrario, por supuesto que creía. Creía en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la razón? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? La razón es porque el apóstol Pablo entiende las funciones de la Trinidad dentro de su economía, lo que llamamos la economía de la Trinidad, en donde el Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Esas son las funciones de la Trinidad, ¿no? Si ustedes ven en los evangelios, el Hijo se dedicó a darle la preeminencia al Padre, siempre. El Padre es mayor que yo. ¿Eso quiere decir que el Padre merece mayor gloria? No, es la misma gloria para el Padre y para el Hijo y para el Espíritu Santo. Solamente hay un Dios y merecen la misma gloria, las tres personas de la Trinidad. Pero en sus funciones, el Padre tiene la preeminencia sobre el Hijo. Y cuando viene el Espíritu Santo, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Revelarnos al Hijo y glorificar a Cristo. Pablo lo tiene muy bien entendido y por eso él entiende entonces que cuando nosotros estamos glorificando al Hijo y dándole la preeminencia al Padre, ahí está involucrado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está gobernando nuestra vida. El Espíritu Santo nos lleva a reconocer a Cristo y a glorificar al Padre. Es la labor del Espíritu Santo. Entonces ahí está presente. Pero ahí está, ¿no? Entonces así comienza su saludo Pablo diciendo gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué gracia y paz? Bueno, gracia, hermanos, es la palabra griega charis. Los griegos acostumbraban saludar con un verbo parecido, que era chaireis o chairen, que significa saludos. Entonces Pablo utiliza un saludo parecido al que utilizaban los griegos comúnmente para saludarse, pero aplicado a la cristiandad, que era charis, que significa gracia, un don inmerecido que recibimos de parte de Dios. Entonces lo que está usando Pablo es el saludo común de los griegos, pero con una pequeña diferencia para aplicarlo a la iglesia cristiana. Es lo que está haciendo Pablo. Y luego dice y paz, porque paz era el saludo ¿de quién? De los hebreos, de los judíos. ¿Cómo saludaban los judíos? Shalom, que significa paz. Y por eso Pablo dice, pero él utiliza la palabra griega que es eirene, que significa paz. Entonces, ¿por qué Pablo saluda con gracia y paz? Porque está utilizando el saludo representativo de los griegos y de los judíos. ¿Les parece interesante? La carta entonces la leían tanto griegos como judíos. Por eso los saluda a ambos. Pero ustedes me preguntarán, ¿no? Me preguntarán, ¿y misericordia? ¿Por qué en las cartas personales y ministeriales a Timoteo y a Tito añade la misericordia? ¿Por qué? Gracia, misericordia y paz. Gracia y paz ya sabemos, el saludo para griegos y judíos, pero ¿por qué misericordia? En el saludo
a estos hombres que eran ministros, que eran siervos de Dios, ¿no? ¿Por qué añadir la misericordia? Bueno, hay una respuesta, ¿no? Hay una respuesta. ¿Cuál sería? Porque la misericordia es la expresión de la compasión de Dios, algo de lo que todo cristiano y mayormente todo siervo de Dios debería de ser siempre consciente. ¿Por qué eres salvo? Por la misericordia de Dios. ¿Y por qué sirves a Dios? Pues porque soy muy bueno. Soy muy bueno en lo que hago, por eso sirvo a Dios. ¿Sí? No. Sirves a Dios por misericordia, por su misericordia. Es algo que debe tener presente todo cristiano y principalmente todo siervo de Dios. Que todo lo que tienes y lo que puedes hacer, inclusive el servicio a Dios, es por su misericordia. Es tener presente que todo es por la misericordia de Dios. Yo pienso que esa es la razón principal. Entonces aquí tenemos el saludo de Pablo, que es común. Su saludo común es gracia y paz. Y en las cartas personales ministeriales, gracia, misericordia y paz. Pero siempre saluda de esa manera. Ya vimos por qué. ¿Está bien? Ahora, las cartas de Pablo solamente contienen 2 doxologías. ¿Qué significa la doxología? Saludos finales. ¿Sí? Como el credo. Es una alabanza, ¿no? Porque doxología viene de la palabra doxa, que significa alabanza, reconocimiento. ¿Reconocimiento a qué? A la manifestación divina, a sus manifestaciones. La palabra doxa significa alabar por la manifestación de Dios. Entonces es dar una alabanza, un reconocimiento a esa manifestación divina. Eso es una doxología, una alabanza a Dios. Y solamente tenemos 2 doxologías de Pablo en sus cartas. Una la tenemos en Filipenses 4:20. Hay otras doxologías en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sí, ¿no? La de, ¿dónde está? La de Pedro. Pedro tiene una que es muy buena, ¿no? Muy bonita doxología. Y así, pero Pablo solamente tiene estas 2, muy pequeñas, en Filipenses 4:20. Ahí está la primera, que dice: al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es una doxología, es una alabanza. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Notamos en esta doxología 3 cosas. La primera, vean ustedes, ¿a quién está dirigida esa alabanza? ¿A quién? A Dios el Padre, ¿no? Está dirigida al Padre. ¿Qué más? Segunda cosa que notamos, ¿qué es lo que hace en esta doxología? Dar gloria, o sea, desear que a Él sea la gloria, darle a Él la gloria. Y el tercer elemento de una doxología, ¿cuál es? ¿Por cuánto tiempo? Por siempre, por los siglos de los siglos. Son los 3 elementos de una doxología normal, ¿no? ¿A quién va dirigida? En este caso, al Padre. Pablo así lo hace, al Padre. ¿Qué hace en esa doxología? Le da gloria al Padre. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Vamos a ver la segunda doxología, que se encuentra en Romanos 16:27. El último versículo de Romanos, que dice: al único y sabio Dios, asumimos que es Dios Padre, ¿verdad? Al único sabio Dios Padre, ¿qué más? Sea gloria, se cumple el segundo elemento, se le da gloria, y luego dice, mediante Jesucristo para siempre. Ahora aquí Pablo añade una cosa más, o sea, involucra a las otras 3 que son a Dios Padre, sea gloria, y luego dice para siempre, ¿no? Los 3 elementos, pero Pablo añade en esta doxología un elemento más, que el Padre recibe gloria mediante Jesucristo. Claro, dentro de la teología paulina, la única forma en la que el Padre puede recibir gloria es a través de su Hijo Jesucristo, a través de la obra de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo recibe el Padre gloria en nuestras vidas? Cuando nosotros asumimos esa obra
vivimos en los beneficios de Cristo. Entonces el Padre es glorificado. El Padre es glorificado a través, mediante Jesucristo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos las dos doxologías que se encuentran en las cartas de Pablo. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Está fácil, ¿no? Ya aprendimos cómo hacer una doxología, para que cuando nosotros hagamos una doxología a Dios, o sea, le demos gloria, sabemos cómo es, ¿no? Es al Padre, ¿ya? Darle gloria por siempre, por los méritos de Cristo. Ahí está una doxología. ¿Lo pueden hacer? ¿Sí? Ok. Y vamos con el tercer punto, que va a ser un poquito más extenso, que tiene que ver con los deseos finales de Pablo, ¿sí? Sus despedidas de Pablo. Y tomamos como modelo el capítulo 16, versículo 24 de Romanos, ¿no? Ya lo leímos, en donde Pablo dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, ese es un modelo perfecto. ¿Por qué? Porque esa misma fórmula, con diferencias muy pequeñas, la encontramos prácticamente en todas las cartas. En todas las cartas, excepto en dos, existe la misma fórmula, la mismita fórmula, solamente con variación de palabras. Por ejemplo, Romanos dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea. Y por ejemplo, Corintios dice, esté con vosotros. Son diferencias pequeñitas, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en algunas cartas dice, sea con vosotros, y en otras cartas dice, sea con vuestro espíritu. Bueno, es lo mismo. En unas cartas dice, sea con vosotros, y en otras dice, sea con todos vosotros. Pequeñas diferencias, ¿no? Pero es lo mismo. En otras dice, la gracia sea, nada más dice, la gracia sea, y en otras dice, como en esta, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea. Pero está asumido nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que da la gracia, ¿no? Pero digo, con esas pequeñas diferencias, en esencia, todas las despedidas de Pablo son iguales. Tiene que ver con el deseo de que la gracia de Jesucristo sea con todos los creyentes. Solamente hay dos cartas en donde cambia ese saludo final de Pablo. En Efesios, vayamos a Efesios, es Efesios 6:24 para que ustedes lo vean. En Efesios 6:24 añade algo diferente. Dice, la gracia sea con todos los que, está condicionada. Aquí la situación, diríamos el beneficio está condicionado. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, no solamente que lo aman, no, que lo aman con amor inalterable. Amén. Qué diferencia, ¿no? ¿Por qué Pablo en esta carta a los Efesios decidió añadir ese asunto, ¿no? Seguramente que tiene que ver con el asunto de la carta. Ya después, cuando estudiemos la carta a los Efesios, veremos la razón. Ahorita solamente vamos a ver la diferencia, ¿no? Pero ya después estudiaremos lo demás. Pero dice, la gracia sea, lo mismo que dicen las otras, la gracia sea, pero con aquellos que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Es la condición. ¿Está bien? Y otra diferencia o otro saludo final distinto lo tenemos en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Esta es la única carta en donde Pablo añade en su bendición final a la Trinidad. Qué curioso, la única carta. Y vean ustedes lo que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, o sea, del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La única carta donde Pablo añade en su saludo final al Padre y además al Espíritu Santo. Qué interesante. ¿Por qué? ¿Por qué en 2 Corintios? Bueno, cuando estudiemos esa carta lo veremos, ¿no? Es interesante, sería interesante ver por qué en este saludo final a los Corintios pone este saludo tan completo, esta bendición tan completa. Pero ¿qué les parece, hermanos, si partimos por analizar pues la oración más completa?
Esta, la de segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Sí, vamos por ahí. Aunque el saludo común de Pablo solamente es la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, pues vamos a analizar esta que es completa, que contiene la Trinidad. ¿Les parece bien? Partamos por eso, por la más completa. Dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, dice, sean con todos vosotros. Sean. Ok, quiero antes de comenzar aclarar un asunto, porque aquí dice sean con todos vosotros como expresando un deseo, ¿no es cierto? Pero este verbo sean no está en el original, en ninguno de los saludos. Por ejemplo, en el saludo de Romanos que leímos al principio, dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo con todos vosotros. Así dice el original. El original no tiene el verbo sean. Yo dije, este verbo sean va a estar ahí y va a estar, ¿cómo se dice? Pronunciado como un verbo optativo, en optativo, como un deseo subjuntivo. No, yo ya estaba pensando, ¿no? Y me puse a buscar y encuentro que en ninguno de sus saludos finales está ese verbo. No hay un verbo sea. Aquí se traduce como un deseo, así es. Pero en el original se leería así: la gracia de nuestro Señor Jesucristo con todos vosotros. Como diciendo, es en ustedes. La gracia está en ustedes como un hecho. No lo presenta como un deseo, sino como un hecho. La gracia de nuestro Señor Jesucristo con ustedes. Así. Y lo mismo sucede aquí en 2 de los Corintios, cuando dice la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo con ustedes. No dice sean, es con ustedes. Esto implica, es algo que está en ustedes. En aquellos que son creyentes está. ¿Está bien? Tomando en cuenta esto, vamos a analizar estos saludos de Pablo. Dice la gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo, ¿qué, hermanos? Está en nosotros. Es con nosotros. ¿Y a qué se refiere esto? Con la gracia. Pues la gracia que Él mostró de manera contundente. ¿En dónde? En la cruz. Ahí donde el Señor mostró su gracia. Y a través de esa gracia compró para nosotros varios beneficios espirituales. Por ejemplo, ¿qué beneficios espirituales tenemos por la gracia de Cristo expresada en la cruz? Vida eterna, salvación, redención, o sea, pagó el precio, redención, y gracias a que pagó el precio, justificación, puede perdonar nuestros pecados, justificación, ¿qué más? Adopción, nos adopta como hijos, santificación, regeneración. Todos esos beneficios de la cruz están ahí inmersos, ¿verdad? Incluidos en esta palabra, la gracia de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Y eso me hace pensar, cuando yo leo siempre este saludo de Pablo en 2 a los Corintios, donde incluye la Trinidad, siempre me lleva a pensar a la bendición, me lleva a la bendición sacerdotal de Números capítulo 6. En Números capítulo 6, versículos 24 al 26, tenemos que el Señor instruye al sumo sacerdote cómo debe bendecir al pueblo. ¿Se acuerdan? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y luego Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. ¿Por qué 3 veces Jehová? Porque ahí está incluida la labor de la Trinidad. Ahí está incluida la labor de la Trinidad. El primero tiene que ver con la labor del Padre, el segundo la labor del Hijo y el tercero con la labor del Espíritu Santo. Si es así la cosa, vean cómo concuerda perfectamente bien. ¿Qué nos dice en la bendición sacerdotal la segunda parte? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando murió en la cruz? Hizo resplandecer su rostro sobre nosotros como por darnos una guía, como la luz de un faro.
iluminando a los barcos para que no encallen, para que puedan llegar a puerto seguro. Así el Señor Jesús iluminó su rostro sobre nosotros para que nosotros pudiéramos ser dirigidos hacia Él. Y dice el Señor, entonces resplandeció su rostro sobre nosotros y ¿qué más? Y puso sobre nosotros misericordia. Misericordia. Su misericordia expresada en la cruz. Tiene todo que ver. La gracia de nuestro Señor Jesucristo expresada en la cruz a través de redención, reconciliación, justificación, regeneración, santificación, adopción. Sea con ustedes, más bien es con ustedes, está en nosotros, con nosotros. Todos nosotros tenemos que ser siempre conscientes, hermanos, vivir conscientes de los beneficios de la cruz. Lo que orábamos hace un momento en la mañana, ¿no? Cuando tú eres consciente de los beneficios de la cruz, ¿qué sucede? Tienes esperanza, y esa esperanza es constante. Si tú no entiendes los beneficios de la cruz, no los llevas presentes a cada momento de tu vida, ¿qué sucede? Pierdes esperanza, o tu esperanza será inconstante. Cuando el cristiano se olvida de los beneficios de la cruz, no tiene esperanza, o su esperanza es inconstante. Qué importante es que el creyente viva siempre, todos los días de su vida, cada momento de su vida, entendiendo, teniendo presente en su mente y corazón los beneficios de la cruz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo con ustedes. ¿Es así? ¿Está contigo la gracia del Señor? ¿La tienes presente todos los días de tu vida? Entonces tienes esperanza constante. ¿Ok? Tiene que ver con lo que leímos en la mañana, ¿verdad? ¿Qué más? Dice el apóstol Pablo, el amor de Dios, o sea, el amor del Padre. El amor del Padre con nosotros. ¿Cuántos de ustedes son conscientes del amor de Dios sobre sus vidas? De que Dios los ama. Dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. ¿Somos conscientes del amor de Dios? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Son conscientes de eso? ¿Del amor de Dios sobre sus vidas? ¿O dudan del amor de Dios? Porque cuando sucede algo malo a nosotros, nos sucede algo malo, como que quiere venir esa duda, ¿no? Ay, el Señor ya se olvidó de mí, ya no está conmigo el Señor. Como pequé el otro día, de seguro ya me echó el Señor, ya me botó, ya no soy parte de su pueblo. Y siempre Satanás se encarga de ese trabajo, ¿no? Y sobre todo cuando nosotros le damos cabida. ¿Cómo le damos cabida a Satanás? Con nuestros pecados. Cuando tenemos una vida de pecado, de desobediencia, pero permitimos que Satanás venga y nos llene de dardos nuestra mente, ¿no? Nos bombardee con ideas negativas. Y muchas veces es esta idea, ¿no? De meter duda, ¿seré salvo o no seré salvo? Ya el Señor ya no me quiere, ya no me ama. Y cuando viene la crisis, cuando viene un problema, cuando viene el sufrimiento, es cuando más nos preguntamos, ¿el Señor se acordará de mí? ¿El Señor me amará? Y lo comenzamos a dudar. Por eso el apóstol Pablo mete esto como un deseo, ¿no? Que el amor de Dios. Y tal vez tiene que ver por qué escribió esto en 2 a los Corintios. ¿Vea? Una iglesia que estaba tambaleándose en su relación con Dios, una iglesia carnal. Y por eso el deseo de Pablo es que el amor del Padre con vosotros. Acuérdense, el amor del Padre está en ustedes. Y si está con nosotros, ¿qué es lo que Dios hace por nosotros? ¿Cómo comienza la bendición sacerdotal? Que tiene que ver con el Padre. Jehová te bendiga y te guarde. Ahora, si nosotros lo asumimos como un hecho, ¿cómo es? Jehová te bendice y te guarda. No es te bendiga y te guarde, no. Él es tu Padre, Él te ama, Él te bendice y te guarda. Así es que no importa que andes por valle de sombra de muerte, no debes temer al mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo, es tu Padre. Él te bendice y te guarda, no lo dudes. No puedes vivir la vida cristiana dudando de si Dios te ama o no te ama, de si está o no está. No puedes vivir así. Si tú le dices tu vida, Él es tu Padre, Él te ama,
Él te bendice y Él te guarda. ¿Ok? Y la tercera parte es la comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos interpretar esto de la comunión? La koinonía, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Es la participación completa. Que la participación que tienes con el Espíritu Santo sea completa, comunión. ¿Qué significa tener comunión? Tener todas las cosas en común. Por la gracia de Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros. Y el trabajo del Espíritu Santo es que tengamos todas las cosas en común con Dios, o sea, con los propósitos de Dios. Que tu vida no divague más entre otros deseos, entre otros caminos, que tu vida esté comprometida con los propósitos de Dios. Esa es la meta, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y Pablo dice que la comunión con el Espíritu Santo, que tu participación sea completa con el Espíritu Santo, de tal manera que camines en sus propósitos. ¿Cómo lo dice la bendición sacerdotal? El Señor Jehová. La tercera parte de la bendición sacerdotal es la que tiene que ver con el Espíritu Santo. Jehová alce sobre ti su rostro en señal de liderazgo. Alzar el rostro significa te lidere, te gobierne, de tal manera que tú lo puedas seguir. Alce el rostro significa Él es tu líder, Él es el que gobierna tu vida. Alce sobre ti el rostro y ponga en ti paz. ¿Qué significa esto? Si tú estás peleando con el Espíritu Santo, Él quiere gobernarte, pero tú quieres vivir en tus caminos, quieres dirigirte por tus propios caminos, no puedes tener paz con Dios. Para tener paz con Dios necesitas aceptar sus caminos. Y no hay forma de hacerle de otra manera, ¿no? No hay forma de tener paz de otra forma. Si tú dices, Señor, no acepto tus caminos, pero dame paz, Señor. Trae esa paz a mi corazón, esa paz que solamente tú puedes dar. Y le oramos al Señor, ¿no? Como dice tu palabra, esa paz que solo tú puedes dar, que venga a mi corazón. Sí, pero si tú no estás obedeciendo sus caminos, no estás en comunión con el Espíritu Santo, no participas de su comunión y no andas en su voluntad, ¿tendrás paz con Dios? No, tu corazón va a estar en guerra con Dios. Si no aceptas sus designios, no puedes tener paz en tu corazón. Eso es algo que aprendimos. Nosotros, por ejemplo, mi familia y yo, estoy hablando de mi familia porque nosotros cuando pasamos lo de Abdi, es una lucha con Dios. Cuando le dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué a él? ¿Por qué te lo llevaste? Estaba en la flor de su juventud, estaba sirviéndote, te amaba. ¿Por qué te lo llevaste? Y no lo quieres recibir, ¿no? Es una lucha con Dios. ¿Qué tienes que hacer para recibir paz? Decirle, Señor, lléname de tu paz, Señor. No, así no funciona. Lo que tienes que hacer es aceptar su voluntad. Y cuando aceptas la voluntad de Dios, se acaba la guerra. Y tienes paz con Dios. Y eso es cuando tienes comunión con el Espíritu Santo. Es lo que dice Pablo, que la comunión con el Espíritu Santo sea con ustedes. Ustedes tienen comunión con Él, ¿por qué? Porque vive en ustedes. Desde el día que creyeron, el Espíritu Santo vino a vivir a ustedes. Ustedes tienen comunión, obedezcan, déjense regir, déjense liderar por el Espíritu Santo, por los propósitos de Dios. Y entonces tendremos paz. Ahí está el deseo de Pablo, que la comunión del Espíritu Santo con vosotros. La comunión del Espíritu Santo con vosotros. Es un hecho. Entonces Pablo está orando estas tres cosas. En primer lugar, que todos los beneficios ganados por los méritos de Cristo en la cruz sean evidentes en aquellos que han abrazado la gracia. Número 1. Número 2, que los hijos de Dios vivan bendecidos y seguros en el amor del Padre. Y número 3, que todo cristiano se someta a la dirección y liderazgo que la comunión con el Espíritu Santo nos brinda. Así es lo que Pablo desea, expresa como un deseo al final de sus cartas. Ahora, sin embargo, si nos tomamos de la excepción que es Efesios, ¿se acuerdan ustedes?
Esta excepción tiene mucho que ver, ¿no? Porque estas bendiciones que tenemos en Dios, esa gracia que tenemos en Cristo, ese amor que tenemos en el Padre y esa comunión que tenemos en el Espíritu Santo, solamente es para quienes. Para los que aman al Señor Jesucristo con amor, ¿qué? Inalterable. Ese amor que no es alterado por los placeres, ese amor que no se vende por ningún placer, ese amor que no es opacado por ningún afán de esta vida. Esa clase, los que aman a Cristo con esa clase de amor son los que son bendecidos así, con la gracia de Cristo, con el amor del Padre y sus resultados, ¿verdad? Y con la comunión del Espíritu Santo. Esto es para los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Qué es lo que tenemos que buscar entonces? ¿Y qué es lo que podríamos pedir en oración por nuestros hermanos cuando oremos siguiendo el modelo de Pablo? Señor, que todos aprendamos a amarte así, Señor. Que este mundo no rebaje nuestro amor por ti. Que ningún placer de esta vida haga que nosotros vendamos nuestro amor por ti, Señor. Que nuestro amor no sea vendido, no sea opacado por nada en esta vida. Que aprendamos a amarte con amor inalterable. Y entonces cuando Cristo es el motivo principal de nuestra vida, ¿qué sucede? Nos acompaña su gracia. Estamos en el amor del Padre y vivimos en la comunión del Espíritu. Toda la clave está en ¿qué? En rendirle tu vida en amor a Jesucristo, con amor inalterable. Esa es la clave de todo, que tu vida esté regida por el amor a Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Oramos? ¿Cuántos de nosotros tenemos un amor así por Cristo, inalterable? Le amamos de verdad y nuestros hechos lo demuestran, por supuesto. Nuestros hechos en la vida cotidiana demuestran que nosotros amamos al Señor. ¿Cuántos de nosotros no tenemos esa clase de amor, pero queremos tenerla? Queremos amar así al Señor. Y entonces gozaremos de los beneficios de esta bendición, hermanos, de la bendición sacerdotal, que es solamente para los que son pueblo de Dios. La bendición sacerdotal no era para los filisteos, no era para los amonitas, los moabitas, no, era para el pueblo de Israel, los que estaban bajo el pacto de Jehová. Lo mismo esta bendición de Pablo, esta bendición, estos deseos, son solamente para aquellos que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. Póngase de pie.